Muy bien, mañana de un lindo lunes fresquito, aquí en Capital Federal de la Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina. Vamos a comenzar con nuestra serie de streaming en la semana. En realidad, de alguna manera lo comenzamos anoche, tras la renuncia intempestiva, que era cantada, pero después parecía no tanto, de José Luis Espera su candidatura a encabezar la lista en Provincia de Buenos Aires por la Libertad Avanza, con todas las denuncias de la cercanía narco. Lo comenzamos de improviso con Uguaime y allí pues, virtualmente abrir un poco la semana. Ahora vamos un poco a lo que ya tenemos pautado. Voy a saludar al consultor político amigo de la casa, Felipe Noguera, que nos espera allí del otro lado. Felipe, buenos días, ¿cómo va? ¿Qué tal, Fernando? Buen día, buena semana. Bueno, gracias, Divertida, igualmente. por lo menos. Bueno, en Argentina vos conocés buena parte del mundo, quizás más Iberoamérica, pero en Argentina te entretenés como en ningún lado, como político, como consultor político, como periodista, ¿no? Sí, añoramos estar aburridos. Sí, para trabajar te digo que no, mientras no, Claro, no hace riesgo institucional, para trabajar prefiero el movimiento. Bueno, a ver, tengo claro. aquí una declaración que nos hacías, que habías tenido conmigo hace cosa de 10 15 días y algún problemita tuvimos ahí con el Zoom, por eso un medio un corte intempestivo y por eso la idea es reanudarlo hoy. Decías cuándo había sido ese discurso de Milei mucho más atemperado. eh, Había sido, creo que la presentación del presupuesto, si no me equivoco, ¿no? Sin insultos ni demás, con otros modos. Vos decías allí, lo tengo aquí anotado, la reacción de, circuló por redes sociales y demás, lo cargamos en su momento. La reacción de Milei fue buena, quizás llegue demasiado tarde, habrá que ver. Está moviéndose en la dirección que mucha gente le pedía, más sensible a temas sociales. Hay que preguntarle si eso le alcanza, especialmente habida cuenta de que las listas armadas y los gobernadores con los que se peleó competirán contra la Libertad Avanza. Se vio un Milei más institucional, más presidencial, bla, bla, bla. Lo aplico al caso Esper, digamos, ¿no? Que es crónica un poco de una caída, parecía que anunciada, el viernes a la noche parecía que se terminaba, al final se terminó el domingo la película. Digo, y se critica mucho el mal control, lo que llama, ¿no? En términos comunicacionales, servicios estratégicos, con mal control de daños, en todos los que ha habido, en los casos que ha habido el gobierno para mal, digo, desde el caso Libra, con las criptomonedas, el caso de los audios españolos, ahora lo de Spert. Eh, ¿Se ha manejado mal, a tu juicio, siempre en control de daños el gobierno? Y en este caso, y yendo un poco a la mención de la entrevista que teníamos hace 10 15 días, de nuevo, hay una chance, digo, es mejor tener a Santilli o quien sea encabezando la boleta y no Spar, pero de nuevo el riesgo que llegue muy tarde. Mira, hablando de si estas crisis si siempre son iguales o han sido iguales con Milei o con otros, diría yo, hay una cosa que se da muy frecuentemente. Y es que empieza una crisis, hay un problema y la crisis es sobre un tema, ¿no? Sí, Tiene relación con un narcotraficante, sí, ¿sí? O en el caso de Kicillof podría ser, hizo que YPF perdiera 15 mil millones de dólares. sí, Tiene un tema. Normalmente las crisis, o usualmente, no es normal, pero pasa mucho más de lo que uno pensaría, se convierten rápidamente en crisis de comunicación. El problema no es lo que pasó, sino lo que se dijo, porque se mintió, se dijo que sí, ahora no. Y ujú, si vamos al caso clásico, sí, clásico de clásicos del año 71, 72, no recuerdo cuándo fue, el Watergate. El Watergate, lo que hicieron los señores que se metieron en el edificio Watergate fue un, no sé, un hurto, un robo, no sé qué. El tema de Watergate fue el famoso cover-up, que Nixon negó que haya sucedido y mm, todo lo que fue haciendo para taparlo y para decir que esto no había sucedido. Entonces, las crisis tienen como dos vidas o dos partes de su vida. La parte donde empieza la crisis y después la parte donde como que se ha mentido, no se ha dicho, y eso se vuelve enorme. Por eso muchas veces cuando uno maneja crisis, lo primero que uno recomienda es hacer el famoso white paper, digamos. Es decir, a ver, pongamos por escrito la verdad, en algún lado, aunque no sea para mostrárselo a nadie, pero esto ujú. es. Y después decimos, ¿y sabes qué? Se lo vamos a mostrar. Es decir, esta es una verdad y ahora trabajemos sobre esa verdad. Y este fue un caso clásico
de querer tapar el sol con un dedo y de decir una cosa y después otra. Y entonces las noticias de hoy son cuántas veces se desdijo o cambió su historia Sí, experta, ¿no? sí. Ese tipo de cosas. Entonces, en este sentido, esta idea de que uno puede controlar la comunicación, la realidad, vamos a decir esto, que nadie se da cuenta, etcétera, es muy de novatos, es muy de casi infantil. Voy a robar un chocolate de esa caja que mamá me dijo que no saque chocolate y nadie se va a dar cuenta. Y después voy a decir, no, no, debe haber faltado uno, ¿viste? Porque lo trajeron. Y después, no, pero faltan cinco. ¿Viste? Mm, Al final, sí, el tema no es que te robaste un chocolate, sino que le mentiste a tu mamá, digamos, ¿no? sí. Yo creo que este es un caso clásico, pero también acá hay otra cosa muy, muy clásica, algo que, una cita famosa de Winston Churchill, no de Winston Churchill, de Harold Wilson, el primer ministro de Sí, fines de los británico. 70, 60 en Sí. Inglaterra, que según muchos, él fue el primer jefe de gobierno electo en el mundo en ser economista, no Milley, porque Ujú. era economista, Harold Wilson. Eh, y él decía, a veces una semana en política puede ser un largo tiempo. ¿No? Normalmente se lo cita como una semana puede ser un largo tiempo en política. Bueno, tenemos 3 largas semanas por adelante y Ujú. yo creo que uno de los análisis que hay que hacer hoy es qué pasa ahora a partir de esto. ¿Van a seguir mintiendo? ¿Van a empezar a decir la verdad? ¿Van a tratar de trasladarse a temas Bueno, lo dijo que ayer sí? Milei, ¿no? Vamos a mirar para adelante. O sea, la idea del gobierno es basta el caso Esper, ahora enfoquémonos en la campaña, enfoquémonos en Santilli, llegado el caso, se habilita o no, o aunque no se lo habilite y quede segundo, pero va a liderar la campaña. El tema es borrón y cuenta nueva, hablemos para adelante y ya no hay más nada que explicar para atrás. Ahora, repercusiones va a seguir viendo en la justicia y demás, ¿no? Sí, pero Cristina está presa. O sea, hay repercusiones en la justicia. ¿Eso afecta la intención de voto? Hay que ver, digamos. El tema que estaba acá es que continuamente Expert estaba en los medios diciendo una cosa y el otro día otra y al día otro. Bueno, ahora eso se pone a un costado, No, por seguirá a un eso. lado por la justicia, ¿no? Si es que la gente lo pone a costado. Ahora, quizás el peronismo trate de mantener el ataque sobre Expert, Sin duda, en el Congreso y habría demás, que pero pensar, digo, pero pareciera, perdón la interrupción, ¿no? Pero pareciera eh, más virtuoso, aún con todos los costos de que te ganaron la muñeca y qué sé yo, pareciera mejor o el mal menor en un escenario malo, bajarlo que estar 3 semanas más agonizando. No podían hacer actos, o sea, la pregunta era, por eso yo creo que lo que pasó ayer es muy bueno para mi ley. bueno, Podría haber sido no, mejor no exagerás un poquito con el muy bueno, comparado con no hacerlo. no sé, bueno, pero tanto como muy bueno. Sí, muy bueno. Bueno, Porque bueno. ahora, ojo, hoy pueden volver a meter la pata. Digo, pero no sé si me entendés. Lo que yo veo es que al sacar a Expert, si alguien sigue hablando de Expert, también puede ser que eso a la gente diga, bueno, pero por lo menos estos lo sacaron. Ahora empecemos a mirar la lista peronista o las otras listas y te aseguro que cada una tiene 5 experts en ese sentido. Entonces, yo creo que acá hay una oportunidad. Esto es como un juego, un deporte, eso, como en el rugby, no sé, uno atacó y llegó hasta tal punto, bueno, metió 3 puntos, un penal, ¿sabes? Por ahora nos recuperamos, estamos de la mitad de la cancha de vuelta. Eh, yo creo que esa oportunidad la tienen y estuve viendo, repasando encuestas publicadas por otros, así que no me hago cargo de ninguna de ellas, pero Mm. todas las encuestas que yo vi, por lo menos, unas poquitas decían en las últimas semanas que pese a todo la libertad avanza seguía adelante a nivel nacional. Pero muchas ponían énfasis en la caída de la imagen del gobierno de Milei Sí. o en que la gente, si se les preguntaba si iban a votar por Milei o no, por la libertad avanza o no, bajaba. Pero no necesariamente subían los que iban a votar por otros. ¿Sí? Entonces, a mí me parece que lo que hay es gente que por ahí dice, no, no voy a votar o voy a votar en blanco o lo que sea, pero no es que por esto ahora de repente me parezcan buenos los otros. Y uno de los grupos mencionados en algunas de las encuestas eran señoras, o sea, mujeres de mayor edad, mayores de 30, mayores de 40, no me acuerdo cuál era la edad, que es interesante porque cuando uno analizaba
las PASO del año 2023, la primera vuelta y la segunda vuelta, Milei ganaba claramente entre los hombres jóvenes de menor edad, o sea, le quitaba muchos votos al peronismo, de gente que muchos suponían, estos tienen que ser peronistas, y no, ahora les gusta Milei. Y lo que aportó Patricia Bullrich estaba más centrado en mujeres mayores de cierta edad y de un Sí, nivel sí. medio para arriba. Esas son las personas que estaban muy desencantadas y decían que no iban a ir a votar. No es menor el hecho de que la que encabezó un poco la pulseada por adentro es Patricia Bullrich, que es la otra que tiene votos, o sea, ella puede decir el 40% de los votos eran los aporté yo. Eh, la pregunta es si ahora con esto esa gente va a volver a votar, va a volver y decir, ah, bueno, entonces ahora sí voy a votar porque fue muy desprolijo, fue tardío, fue feo, pero lo hicieron, se sacaron a Spert de encima. Si eso ocurre, puede haber un cambio interesante en la tendencia electoral, porque yo no vi tendencias de que empezara a subir el voto peronista. Es difícil ver eso porque muchas encuestas, unas te No, no, es que aparecen en general, extrapoladas, sí. otras En general no extrapolar. va a subir el voto peronista, gana por ausencia del otro lado, digamos, no es que bastante sería mantenerlo, subir difícil, digamos. Bueno, entonces ese es el primer punto. Es decir, toda esta crisis, cuando vos a través de una crisis perdés el apoyo de cierta gente, hay una segunda fase donde esa gente por ahí se va con otro. Eso no ocurrió. Yo creo digamos, lo perdieron, pero no generaron otra lealtad, digamos. Eso es algo que habrá que ver si la campaña de Milei sabe cómo abordar esa recuperación. Lo segundo es que hay muchas comparaciones con la votación del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, que fue una elección local, también con una gran crisis en el medio, que en ese caso no se resolvió. O sea, lo de español, lo que eso quedó en el aire, siguió operando, pero donde además era la elección donde estaban actuando más los intendentes, los concejales, toda la maquinaria territorial. Esa maquinaria en una elección normal en Argentina vale como Y 5% eso más está o claro. menos. En este caso yo creo que puede haber valido hasta 10%. O sea, a mí no 10 me consta puntos. que Oh, o sea que gana la Libertad Avanza Provincia de Buenos Aires. no, que hubiera ganado Kicillof, pero por 3 puntos, no por 13. El, 10 puntos incluido el ida y vuelta, digamos, ¿no? Sí. Entonces, a lo que yo voy es que si el peronismo cree que empieza con una ventaja de 13 puntos, es posible que se estén engañando a sí mismos, porque Eso no pasa, ¿eh? El peronismo eh, él cree que gana por 4, 5, 6, 7 claro, puntos, no, no por 3. no Te digo, lo pero digo si cree hablando que el con punto de fuentes. partida eran 13, ¿no? O si algún analista piensa eso. No, no, pues sería Yo un creo que error de acá análisis. pasan varias cosas. Primero, el voto territorial normalmente está muy ligado a los que se juegan la cabeza en ese voto. Es decir, el intendente que dice el 7 de septiembre yo me juego la gobernabilidad de mi Sí, sí, está partido, clarísimo. puso la plata ahí. Va a volver a poner el 26 de octubre, quizás no tiene recursos, o ya la gente dice, no, yo ya no estoy para este tema. Segundo, la boleta única de papel va a ser una diferencia importante porque nuestro sistema medieval de meter boletas en sobres hace muy fácil el tipo de fraude que hay en Argentina. La boleta única de papel va a ayudar a bajar eso. Ahora, ¿va la libertad avanza a tener una estructura territorial de fiscales? No lo sé. La vez que mejor le fue a Milei en el 2023, que fue en Las PASO, que yo creo que ahí no le robaron ningún voto, es porque el peronismo dio la orden de cuidar el voto de Milei, porque lo Sí, veían a sí, Milei como alguien que perjudicaba sí, al sí. PRO. ¿Sí? Eso ya no es el caso. Entonces, segundo tema es, o sea, mi primer pregunta es si la campaña de Milei va a poder volver a reconquistar a esa gente que estaba muy enfadada, pero que tienen un perfil más o menos claro y tienen una vocera o una persona para comunicar con credibilidad que es Patricia. Son 2 El millones se- de votos. Perdón, Son 2 millones de votos. algo así. Lo segundo es cómo va a ser la operación el día de las elecciones y si se logra una,
una épica, un motivo para ir a votar. Y lo tercero, que puede ser muy interesante, es que mucha gente siente que Provincias Unidas y esas terceras opciones le quitan votos a, a Milei, pero son votos que Milei nunca tuvo. En todo caso, le pueden quitar al PRO o le pueden quitar al peronismo, ese peronismo provincial. Voy a decir una cosa un poco rara, pero hay cierto escenario donde a la Libertad Avanza le va a ir mejor si le va mejor a Provincias Unidas. Y si ellos llegan al 26 de octubre, generando una especie de paso primaria anti-kirchnerista. Es decir, bueno, el país está muy claro que ya no queremos más kirchnerista, queremos algo más parecido a la Libertad Avanza o algo más parecido a lo que dicen Provincias Unidas. Bien, Bueno, elija uno de estos dos. Ese bueno, no es un escenario tan difícil, y es un escenario que le conviene tanto a la Libertad Avanza como a los gobernadores, y es un escenario que lo va arrinconando al peronismo, que como sabemos, lo que tienen ellos es una capacidad de producir una cierta cantidad de votos, pero una cierta dificultad en aumentarlo, ¿no? bien. Pero a ver, pregunto, mi ley me llega en el grupo de difusión de WhatsApp de la derecha diario, también debe estar en redes sociales, en Twitter, obviamente. Milei acaba de lanzar el spot de la Libertad Avanza de cara a las elecciones. Textual lo que dice en el aviso del presidente. Todos los demás caminos se intentaron y fracasaron. No aflojemos, hagamos que el esfuerzo valga la pena. La Libertad Avanza o la Argentina retrocede. Ayer Guaimé, mucho más crítico que vos, indudablemente, de la gestión del gobierno, me decía que, a ver, en un gobierno que todos los analistas podemos decir que es un gobierno de expectativas, o sea, bancada de expectativas, esas expectativas empezaron a horadarse desde el CryptoGate, especialmente de los audios españolos, más la economía que se ralentizó, está casi en recesión. Y Hugo no coincidía con eso. Ya el mensaje de generar empatía por pedir otro esfuerzo no va más porque la gente está, la mayor parte de la gente, 65 a 35, contra el modelo económico, está harta, con lo cual no es un buen mensaje. ¿Qué opinión tenés vos de este mensaje particular que genera cierta empatía como diciendo, bueno, sí, sé que te esforzaste, pero dame una mano más, tenemos que terminar de cruzar el río, estamos en la mitad del agua, ¿qué te parece a vos? Mira, yo hace 20, 25 años empecé a meterme mucho en el tema de la teoría del comportamiento, de emociones en política, emociones en las decisiones, y este es un Ujú. caso clásico de lo que en inglés se llama prospect theory, que tiene que ver con el hecho de que vos tenés una actitud distinta ante una situación si la ves como para recuperar algo que tenías o para ganar algo nuevo. La gente es capaz de apostar más para recuperar algo que siente que perdió o que está perdiendo que por la posibilidad de algo nuevo. Así fue como Néstor Kirchner, por ejemplo, este análisis lo usé mucho en la época de la 125. Esto explicaba por qué Néstor Kirchner nunca quiso parar el conflicto, porque él quería volver a tener el 70% y el poder total, cuando en muchos casos él podría haber bajado a tener un 50% de popularidad, él y su señora, eh, pero dejarle algo de espacio a los otros desarmando la 125. O sea, el tema de redoblar la apuesta no es necesariamente una reacción lógica, pero es una reacción emotiva muy común y que está explicado por esta teoría del prospecto, digamos, el ¿Cuál sería prospect. redoblar la apuesta? Perdón, me Eh, perdí en este caso. Decía, sigamos, tenemos que hacer un esfuerzo más. Ah, está bien, ¿Mm? redoblar la apuesta es más Eh, esfuerzo. Ok, sí, sí, terminemos el Es esfuerzo. como el tipo que está yo siempre doy clases de esto, y está en Palermo, ¿no? Apostando, Mm, y entró con, no sé, con 1.000 pesos y le quedan 900. sí, Pero hay un caballo que paga 10-1. Y él apuesta sí, eso sí, para ver si sí. recupera, ¿sí? Mientras que el tipo que se encuentra 100 pesos tirado en el piso no entra a apostarlo, se lo lleva a la casa porque eso es una ganancia segura, ¿sí? Entonces hay una predisposición de la gente a apostar para recuperar algo, porque ¿qué le está ofreciendo Fuerza Perdón, Patria? ¿cómo es lo de la gente recuperar algo? Perdón, que me perdí ahí, que salí un segundo. No, digo, la gente tiene una mayor predisposición a apostar para recuperar algo que la que tiene para ganar algo nuevo. Y en este caso, Entonces, terminar el trabajo sería, terminar el esfuerzo.
exactamente, es un poquito más, ¿no? Entonces es como el que se fue caminando a Luján y, no sé, caminó 10 horas y Sí, falta sí, una no hora. volver, sí. Y es tipo, bueno, la hora la camino, capaz que el año que viene no vuelvo, pero esa que falta, vuelvo, aunque capaz que es lógico que vuelva porque decís, no, pero para ahora porque si no te vas a lastimar, capaz que sí y se lastima, pero la lógica es decir, si no perdí estas 10 horas que estuve trabajando, que estuve caminando, ¿me entendés? Es esa lógica. Y yo insisto en lo de que 3 semanas es muchísimo tiempo. Algunas de estas cosas que estamos diciendo, como que Milei dejó de insultar o de como que está definiendo esta cosa de apostemos por esto, yo creo que son simplemente condiciones necesarias, no son suficientes. Está bien que plantee estos basamentos, pero sobre esto tiene que construir algo más interesante y yo creo que va a empezar a aparecer una idea que es, bueno, ¿cómo va? Milei va a seguir siendo presidente. Milei va a tener más diputados y senadores de los que tiene ahora. Se va a leer que ganó o perdió esta elección según cómo sale con respecto a su votación, pero no sabemos si de primera vuelta o segunda vuelta, y con respecto a cómo sale con respecto al peronismo. Ok. Pero para que pueda gobernar bien los próximos 2 años, él va a necesitar una alianza de base, no el consenso de toda la población, no acordar con el peronismo, sino una alianza parecida quizás a la que tenía muy al principio Alfonsín, que después la abandonó, ¿no? La alianza de Alfonsín era socialdemócratas con liberales. Yo diría que la de Milei es liberales con socialdemócratas. Vos tenés que interpretar esa alianza en términos de la población. También hay un componente conservador en muchos de otro sector de la población, en muchos de los gobernadores. Yo creo que esta idea, que obviamente no lo puede decir Milei, digamos, pero que se empiece a generar una idea de, bueno, si no vas a votar por Milei, por lo menos votá por Provincias Unidas, es, es un voto útil en el sentido de decir, bueno, vamos construyendo algo, porque un voto por el peronismo hoy es un voto para romper todo, porque lo que han estado tratando de hacer los últimos meses es romper todo, y además lo critican o lo atacan a Esper mostrándolo en fotos con Machado, pero en la propia publicidad de Fuerza Patria aparece Cristina, aparece Massa, aparece Grabois, aparece un montón de gente que uno diría deberían tenerlos escondidos, digamos, ¿no? Entonces, yo creo Bueno, que no para ese electorado, ¿no? El tema es si querés cazar fuera de los peronismos, pero para el electorado peronista, no, no, no. pero eso ya está, yo creo que están peleando una batalla que ya ganaron, ya van juntos, tienen una lista única, muchachos, con eso no van a crecer. Ujú. Entonces, a mí me parece que es muy difícil predecir qué va a suceder en esta elección. He visto también algunos analistas en los medios haciendo predicciones del 1%, del 2%, del 5%, este sube, baja. Me parece muy difícil hacer eso, no porque no se puedan medir las cosas, sino porque las cosas que se miden están variando. O sea, si vos estás midiendo algo y decís, esto está variando, yo mido que está variando, entonces va a ser más difícil decir dónde está. Yo creo que estas 3 semanas son mucho tiempo, se pueden usar inteligentemente y una cosa, se le pueden criticar muchas cosas a Milei o a su gobierno, como por ejemplo este tema de estas crisis que no las manejan con esta primera regla de la crisis, que es no empeorar la crisis con la comunicación, ¿no? Ujú. Pero una cosa que tienen un sentido táctico de las cosas, de ocuparse. Cuando parece que todo se va al diablo, de ahí sacan, no sé, 7.000 millones de retenciones, o lo van a ver a Trump, o no sé qué cosa ¿Y sea. eso es bueno? Yo creo que tácticamente eso es bueno, porque si vos seguís peleándola, de Los repente. conejos de la galera, No, los conejos de la galera es otra cosa. Esto es más como, yo no que sé, a mí tener me gusta el recursos. rugby, estuve viendo el partido con Sudáfrica el fin de semana, y donde de repente decís, te están atacando, defender, y de repente interceptás un pase y haces un try. ¿Sí? Pero para eso no tenés que dejarte hacer el try, tenés que estar en esa defensa, que bueno, casi les alcanza, los Pumas tuvieron
un resultado muy, muy interesante en realidad. Bueno, te Pero pido te pido un poco más de brevedad. Sé que sos demasiado conceptual y te pido, también tenemos menos poco tiempo. Te pido un poco más más un poco bueno, a brevedad en ver, lo posible alguna respuesta. hacemos del rugby Ah, del rugby al ping-pong entonces. sí, algo así. No, a ver, vos sos el entrevistado, yo desde ya te respeto, y aunque coincidiera, aunque coincido poco, y bienvenida a la disidencia, y mi programa de radio por algo que se llama Construcción Plural, pero digo, no puedo dejar de marcarte un par de cosas, no porque yo tengo otra creencia, pero no porque mi creencia sea superior, sino justamente para ¿Está bien? mixturarlo, para analizarla. Cuando vos me decís, es bueno un poco que tomé otro poco acá, que Antataque se defiende y logra algún resultado, los $7.000 de los $7.000 de liquidaciones, o de nuevo sale el bombero de Estados Unidos, yo todo eso lo tomaría, o quizás estoy entre la parte del electorado crítico que dice más manotazo de ahogado. Vos no lo interpretes así, vos lo interpretás, digo, siempre hay un vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Yo estaré en el medio vacío, vos lo interpretás el vaso medio lleno, de que no, más que manotazo de ahogado son y bueno, tenés recursos, tenés espaldas, tenés creatividad para resolverlo. Sí, es ese viejo dicho también de cuando funciona mejor en inglés, ¿no? Pero cuando estás yendo por el infierno, seguí caminando, digamos, no te detengas. O sea, cuando estás en problemas, no te quedes quieto, seguí metiéndole. Y yo creo que ellos tienen ese instinto. Si lo pueden ordenar más estratégicamente, sería mejor para Bueno, ellos. bien. Y, a ver, No, y lo me callo, otro. sin No, 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 problema. no, no, bueno, tampoco tanto. No, Voy no, a no, seguir. tranquilo. Todo Ahora bien. quería hacer un par de marcaciones y quería respuestas cortas igual. Lo otro, Eh, decís, lo recalcaste, creo que lo dijiste 2 o 3 veces, yo tomé nota una. 3 semanas son muchísimo tiempo para mejorar una campaña. Seguramente, ahora, pregunto, ¿no estás como demasiado optimista o demasiado, te habla de Milei o la de Juan Pérez, confiando en que la campaña se va a poder revertir demasiado más allá del cambio de Esper por Santilli? Y dijimos, Santilli, Esper sería seguirse desangrando y horadando, es mejor hacer borrón y cuenta nueva con todos los costos que tiene bajar un candidato y hasta el tema, que las boletas, que Karen Reinhardt, etcétera, etcétera. Pero digo, estamos de acuerdo, coincidimos los 12 que es mejor bajar a Santilli aunque sea tarde que mantenerlo. Ahora, Bajar experto. bajar a parte. Reitero, mi opinión no es la tuya y no tengo yo la razón, pero digo, me suena de nuevo demasiado optimista esto de te escucho y me hace ruido, respetándote con el respeto que sabés que te tengo intelectual. Falta mucho, son 3 semanas hay para mucho, cuando quizás, más allá de lo expert, haya algo estructural de crítica a mi ley, al modelo económico, a la insatisfacción de las expectativas, a que al final se ajustó a la población, que te metiste con los discapacitados, con los jubilados, de que afanaste, tenés denuncia de corrupción como tuvieron los anteriores y los anteriores. O sea, te reitero, mi sensación cuando te escucho es, no sos demasiado optimista, no confías demasiado. Lo primero que se me ocurre decirte, no confías Felipe Noguera demasiado en que 3 semanas puede cambiar, es muchísimo tiempo, puede cambiar bastante cuando ya hay algo ya, no de flujo, si se aplicáramos economía, sino de stock que está ahí ya implantado respecto del gobierno. Esto es más allá de Esperi y de Cuando, Santilli. sí, Bien, cuando yo digo que puede cambiar, no sí, digo que va a cambiar. No soy optimista en ese sentido. Lo que me pongo es en el lugar de, sos un consultor, sos alguien de campaña. sí, ¿Se sí. puede hacer algo? Sí. Se puede hacer esto, se puede hacer esto y se puede hacer esto. En ese Pero sentido, esa es la teoría, pero en la práctica, digo, y no, viendo no, el no, stock, ¿no? eso para mí no es la teoría. Para mí eso es una realidad de esas posibilidades. Acá se pueden hacer esto. Ahora, si las van a hacer o no, eso ya sería un pronóstico que me volvería optimista o pesimista. Yo sería muy pesimista si diría, bueno, acá desde mi punto de vista. Acaba de haber un gran triunfo del peronismo, le van a hacer juicio político a Milei, lo van a destituir, o sea, el peronismo, una de las No, cosas pero ¿quién que piensa en eso realmente? todos los peronistas te dicen, queremos que se vaya ¿Todos los Milei. peronistas? Bueno, yo Sí, no estamos, no lo veo, nombrame te uno digo, que no diga eso. nos vamos a pelear lindo, yo no lo veo para nada. Primero que, a ver, primero cuando habla con un peronista, nadie cree que van a ganar por goleada si ganan. No, está bien, no Punto digo, pero uno. si yo fuera pesimista diría, lo van a destituir a Milei porque la cantidad de gente que así es, sí, no, este se tiene que ir lo antes posible. Y Bueno, te lo dicen De muy... Cristina también decían lo mismo, digo, la oposición, digo, los anticristinistas. Entonces yo me podía incluir, o los críticos también decían, no se banca más esto, digo. Pasa con Bueno, los ahora procesos largos o los procesos muy acelerados como este, ¿no? Que siempre dicen, claro, no banco más. O de Alberto está Fernández bien. también dice eso. Pero a ver, pero el peronismo lo hizo irse 6 meses antes a Alfonsín, irse
2 años antes a De la Rúa. O sea, digamos, tienen un track record, digamos, de decir, si no estamos nosotros en el gobierno, somos destituyentes porque nos parece mal que haya mal en el gobierno. Ese es un credo muy central del peronismo, que se siente que son el partido de gobierno. Eso sería malo. Y yo creo que ese concepto, que quizás no todo el mundo lo comparte, pero ese concepto ha ido creciendo. Entonces la gente dice, bueno, esto es lo único que les interesa es que no haya otros. Entonces, hay una, otra pregunta que tampoco quiero quedar como haciendo un pronóstico, digo que tiene dos respuestas. Los terceros partidos que surgen en elecciones de mitad de término muchas veces terminan sacando menos votos de lo que uno pensaba, son más un partido, lo llamo partidos de encuesta, que sirven en la encuesta para que la gente proteste, pero después hay una mayor polarización. Eso pasa más en las elecciones, digamos, ejecutivas, de presidente, etcétera, pero a veces en la de medio término pasa lo mismo. Pero al mismo tiempo digo, acá tienen una oportunidad interesante de decir, bueno, a nosotros no nos gustan muchas cosas de Milei, pero no queremos volver al kirchnerismo, tienen un posicionamiento interesante. Y lo interesante para mí es que ese posicionamiento podría ser, otra vez, no es un pronóstico, no estoy siendo optimista, simplemente estoy diciendo, miren, por ahí hay una cosa interesante, es que si los gobernadores de Provincias Unidas logran un cierto poder, y habrá que medirlo después en diputados, senadores, etcétera, Sí, sí. eh, podrían ser una parte interesante de una alianza o una coalición Pero para que subirse un gobierno débil, eso para mí es otra utopía. Milei dijo, el 27 van a venir todos a llorarle acá a papá. Bueno, eso ya no va a pasar. Si Milei gana, no va a ser 40 ni 45, con suerte será 36, 37 en el mejor de los casos. Va a ser un triunfo con sabor a poco, va a perder la provincia de Buenos Aires. Coincidimos que va a perder la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que sea por mucho menos de los 13, pero que está perdida. yo no, digamos, la tendencia es esa, pero hoy yo no haría un pronóstico. Bueno, está bien, yo lo hago yo. Van a perder, va a ganar el peronismo, no la provincia de Buenos Aires, para mí sin ninguna duda. Probablemente recorte la Libertad Avanza por asistencia de votantes del PRO y demás, o de Juntos por el Cambio, algunos radicales que no fueron a la mitad o menos. Digo, un gobierno debilitado, unos gobernadores que le van a ir a sacar de todo, Macri también, en plan venganza. Digo, el idílico acuerdo nacional con Macri y los gobernadores para las reformas de fondo que nos pide Estados Unidos, eso no es muy difícil, es mi mirada, ¿no? Y te quiero escuchar a vos, obviamente, y no tengo la razón ni la verdad. Es muy, creo, considero, me puedo equivocar, que es muy difícil de ver, porque digo, va a ser un gobierno débil. Ya en 6 meses estamos pensando en la elección del 27 y el próximo presidente, etcétera, etcétera. Eso de creer para mí, de que bueno, Milei se vuelve más pragmático, más dialoguista, abre el juego, que Mauricio, que los gobernadores, va a entregar lo que antes no entregaba, que se le van a hacer pagar caro, más que le quieren pasar factura de cómo los maltrató cuando era poderoso. Para mí es una utopía idílica casi de jardín de infantes. Mira, cuán poco probable es que hace 42 años que Argentina está tratando de generar una coalición que pueda sobrevivir a los embates del peronismo, ¿no? O sea, desde el Pero siempre solo 83, el cuando peronismo, siempre es el peronismo solo. Yo digo, la culpa de que Milei haya cometido tantos errores autoinfligidos, me estás haciendo volverme casi peronista para el análisis. Pero digo, es bueno, culpa todo es culpa del mirá, peronismo, digamos. mirá Con lo cuánto mal que han cuesta. gobernado, ya lo sabemos, toda la corrupción, todo eso lo sabemos, pero porque al final lo que hago con la frase de Perón, que yo recuerdo mucho estos últimos tiempos, sin ser aún pareciendo peronista, es que no era, lo que pasa es que nosotros no éramos tan buenos, sino que los otros eran peores, digamos. Mirá, con todo mi esfuerzo le estoy generando un voto más al peronismo. Mirá. Sí, no, El, no, eh, no, quédate tranquilo porque aparte voto en capital, así que de ninguna manera, pero bueno. no, lo que estoy diciendo es que Alfonsín no logró generar una coalición sustentable, yo creo que Ujú, porque se equivocó, y ujú, quiso que toda la coalición que tenía distintos pensamientos tenían que pensar como él. ujú. Después, en el gobierno de la Rúa pasó algo parecido, donde otra vez el propio Alfonsín no Sí, sí, apoyó. en la caída de la Rúa que vos dijiste, hablabas del fantasma peronista, es cierto, Dualde, María, ahí también zanjó, mucho tuvo que ver Alfonsín y parte de la UCR, Claro, no es fue lo que solo el estoy peronismo. diciendo. Bien, ok, Sí, sí, sí. bueno, ok. Por eso digo que no estoy diciendo esto es culpa del peronismo. Lo que estoy diciendo es Argentina no logra formar una coalición de gobierno alternativa al peronismo que sea sustentable por problemas internos de que no ¿Y por qué no logran pudo armar Macri? esa coalición. ¿Por qué ¿Eh? no pudo Macri?
Yo creo que Macri Porque se tuvo una entregó de coalición, entre entrada. comillas, tuvo una coalición, Yo entre creo comillas, que electoral. entre Durán Barba y, ¿cómo se llama su jefe de gabinete? Marcos Peña. Marcos Peña y todos esos, ellos, digamos, lo de kirchnerismo con buenos modales tuvo un poquito de razón. Ellos decían, acá no tenemos que romper mucho las cosas, simplemente tenemos que hacer que funcionen. Y me Mm, parece que ahí se equivocaron, no entendieron la naturaleza del problema. Sí logró llegar, completar su sí, mandato, es el único no Magata. peronista que Sí, ha bueno, completado su mandato, sí. creo que desde Irigoyen en el año 28, ¿no? Entonces, no es menor. Mm, El, mm, eh, el, lo que tenemos entonces es una situación, sí, muy difícil, ¿no? Yo no digo que sea optimista, digo, hay una posibilidad y es por ahí. Entonces uno dice, bueno, si me preguntas a mí qué puede suceder, sí, estaría bueno que suceda eso. La cosa interesante ahí es que yo creo que el gobierno de la Libertad Avanza se tiene que sacar las cadenas del 26 de octubre. Es decir, no todo lo que tiene que hacer para formar una coalición lo tiene que hacer antes del 26 de octubre. Bueno, tiene que tener después del 26 de octubre una estrategia que si es, todos tienen que pensar como yo, y si no, ya van a ver. Eso, digamos, todos los que dijeron en Argentina, vamos por todo, vamos a hacer... no, pero no lo van a poder decir porque no van a tener un triunfo rotundo, ni mucho menos si lo tienen. O sea, digo, es difícil esa. Ahora sí, si se ponen a Por mirar eso, bancas, y sí, van a crecer un montón porque vienen de la nada, pero claro. no creo que dé para el exitismo, digamos. Pero Sí. bueno, Y qué y sé la otra cosa es, vos lo ves a Tayana, ¿no? La ves a Cristina,